Cuando conocí a los padres de mi esposa, su madre me echó vino en la cara y dijo, eso es para desinfectar a un pobre hombre. Su gasto mensual es de $140.000. Mi esposa se rió, así que sonreí y le dije, voy a cancelar todos los negocios con su empresa. Debí haberme dado cuenta de que algo no iba bien cuando Talia se pasó 3 horas preparándose esa mañana, cambiándose de ropa 4 veces y preguntándome 2 veces si estaba completamente segura del vino que había elegido. Pero, caray, tenía 26 años. Estaba perdidamente enamorada y era tan estúpida como para pensar que gastar $200 en una botella de Burdeos demostraría de alguna manera que era digna de salir con un Castel. La finca de Castel estaba tras unas verjas de hierro forjado en la zona más exclusiva de Beacon Hill, el tipo de barrio donde los buzones probablemente cuestan más que los coches de la mayoría de la gente. Al entrar en la entrada circular con mi Honda Civic destartalado, sí, ya sé, con mucha suavidad, vi la casa por primera vez. No solo era grande. Era de ese tamaño que te hace sentir como una tía acercándose a un pastel de bodas. Arquitectura colonial, jardines impecablemente cuidados y suficiente mármol para construir un pequeño monumento. Esto no era solo riqueza. Era una riqueza generacional, de la vieja escuela, como la que construimos en Boston. Esa mañana practiqué mi presentación frente al espejo, ensayé historias sobre mi negocio e incluso busqué la etiqueta del vino en YouTube. Llevaba mi único traje bueno, un azul marino que había comprado en rebajas en Men's Wearhouse, y me pasé 1 hora asegurándome de que mis zapatos estuvieran impecables. Me sudaban las palmas de las manos mientras subíamos esos escalones de piedra impecables, pero no dejaba de repetirme que esto era solo una cena con los padres de mi novia. ¿Qué tan malo podía ser? Talia tocó el timbre en lugar de entrar, lo que debería haber sido mi segunda señal de alerta. Cuando la enorme puerta de roble se abrió, vi por primera vez a Miranda Castel en persona. Había visto fotos, sí, pero las fotos no capturan cómo alguien puede mirarte como si fueras algo que se sacaron del zapato. Era alta, elegante, con el pelo canoso recogido en un moño perfecto y una complexión que gritaba verano en los Hamptons. Sus ojos, azul hielo, como los de Talia, me recorrieron de pies a cabeza en apenas 2 segundos, y casi podía verla calculando mi patrimonio neto con mi traje rebajado y mi colonia de farmacia. Mamá, soy Griffin, dijo Talia, y juro que su voz ya sonaba diferente, más refinada, como si estuviera volviendo a una versión de sí misma que yo nunca había conocido. Di un paso adelante con lo que esperaba fuera una sonrisa de confianza, extendiendo mi mano y la botella de vino al mismo tiempo. Señora Castel, es un placer conocerla por fin. Talia me ha contado mucho sobre ella. No me tomó la mano. En cambio, se quedó mirando la botella como si le hubiera dado una rata muerta. Chateau Margaux, 2015, dijo, leyendo la etiqueta con el desdén que suele reservarse para las multas de aparcamiento. Qué curioso. Fue entonces cuando su esposo Maurice apareció detrás de ella, con la imagen que Central Casting tiene de un patriarca adinerado de Nueva Inglaterra, alto, distinguido, con un cardigan que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Al menos me estrechó la mano, aunque fue como agarrar un pez flácido. Así que eres el joven que ha estado ocupando tanto tiempo de nuestra hija, dijo, y de alguna manera lo hizo parecer una acusación. El comedor era justo lo que uno esperaría, una lámpara de araña del tamaño de un coche pequeño, óleos de familiares fallecidos que brillaban en las paredes, y una mesa con espacio para la alineación titular de los Patriots y el cuerpo técnico. Me sentaron frente a Miranda, lo cual enseguida me di cuenta de que era estratégico. Tenía una línea de visión clara para estudiarme como si fuera un espécimen bajo el microscopio. La cena empezó bastante civilizada. Charlamos sobre el tiempo y nos preguntamos sobre mi situación laboral. Le expliqué que dirigía una pequeña empresa de logística, intentando que sonara más impresionante de lo que era. Cuando Maurice me preguntó sobre mis antecedentes familiares, les di la versión simplificada. Mis padres murieron cuando era joven, me crió mi abuela y trabajé para pagar mis estudios universitarios con becas. Omití lo de dormir en el coche en segundo año y comer ramen en todas las comidas. Pero a Miranda no le interesaba la conversación educada. Mientras servían el plato principal, un plato de cordero sofisticado que probablemente costaba más que el presupuesto semanal de la compra de la mayoría, se recostó en su silla y me miró de verdad por primera vez. Griffin dijo, y mi nombre sonó mal al salir de su boca, como si estuviera probando una palabra extranjera.
Talia nos dice que eres bastante ambicioso. Su forma de decir ambicioso sonó a un defecto de carácter. Creo en trabajar duro por lo que quieres, respondí, intentando mantener la voz firme. Ella sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era la clase de sonrisa que probablemente da un tiburón justo antes de atacar. ¡Qué refrescante! Dime, ¿qué quieres exactamente? Miré a Talia, esperando algún tipo de apoyo, pero de repente estaba muy interesada en su copa de vino. Quiero construir algo significativo. Quiero cuidar de la gente que quiero. ¿Cuánto ganas al año?, preguntó Miranda, yendo directo al grano. Madre. Talia finalmente habló, pero su voz sonaba débil, avergonzada. Es una pregunta justa, continuó Miranda. Después de todo, nuestra hija tiene ciertas expectativas, ciertos estándares de vida a los que está acostumbrada. Hizo un gesto alrededor de la sala como si estuviera mostrando una pieza de museo. Solo los gastos mensuales de Talia rondan los $140.000. La cifra me impactó como un mazazo, $140.000. Eso era más de lo que ganaba en 2 años cuando empezaba. Más de lo que ganaba la mayoría, y punto. Sentí que me ardía la cara, esa familiar sensación de vergüenza que tantas veces había sentido al crecer en la pobreza. Pero logré mantener la voz serena. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Fue entonces cuando Miranda cogió su copa de vino, el buen vino, no la botella que yo había traído, que vi que ni siquiera estaba abierta, y se levantó. Por un segundo, pensé que quizá iba a proponer un brindis, una especie de ofrenda de paz. En cambio, rodeó la mesa, se paró justo frente a mí, y sin previo aviso, me arrojó la copa de vino entera a la cara. El líquido frío me golpeó como una bofetada, empapándome la camisa y deslizándome por la barbilla. El silencio en la habitación era ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pie en la esquina, podía oler el cordero caro enfriándose en nuestros platos. Eso es para desinfectar a un hombre pobre, dijo, con una voz tan fría como el viento ártico. Y entonces... Dios, esto todavía me afecta, rió Talia. Ni una risita nerviosa ni una risita incómoda. Se rió de verdad, como si su madre acabara de contar el chiste más gracioso que jamás había oído. Me quedé allí sentado un momento, con el vino goteando sobre mi traje bueno, sintiéndome más pequeño que nunca desde que de niño recibía almuerzo gratis en la escuela mientras otros niños tenían dinero para el día de la pizza. Podría haberme enfadado, podría haber salido hecho una furia, podría haber dicho algo de lo que luego me arrepentiría. En cambio, cogí lentamente la servilleta, me limpié la cara y me levanté. Miré a Miranda Castell directamente a los ojos y sonreí. No la sonrisa nerviosa, intentando complacer, que había mostrado toda la noche, sino algo completamente distinto. Algo que probablemente debería haberle advertido. Bueno, dije con voz tranquila. Supongo que cancelaré todo trato con Castell Urban Stats entonces. La confusión que se dibujó en su rostro casi valió la humillación. Casi. Esa fue la noche en que dejé de intentar encajar con los Castell. Esa fue la noche en que me di cuenta de que nunca me verían como nada más que el pobre chico que tuvo la suerte de salir con su hija. Esa también fue la noche en que empecé a planear su caída. Simplemente aún no lo sabía. Me llamo Griffin Morrow, y si esperan una historia triste sobre el pobre huérfano que salió adelante, se van a decepcionar. Claro, crecí sin nada, viví en casas de acogida hasta los 16, dormí en mi coche durante mi primer año de universidad, y sí, he comido más ramen del que cualquier ser humano debería soportar. Pero no estoy aquí para que me compadezcan. Estoy aquí porque construí algo de la nada, y cuando quienes deberían haberme respetado decidieron tratarme como su entretenimiento personal, me aseguré de que se arrepintieran. Lo bueno de ser huérfano es que te enseña desde pequeño que la única persona con la que puedes contar es contigo mismo. Cuando tenía 8 años y vivía con los Henderson, la tercera familia de acogida, aprendí que si quería zapatos nuevos para la escuela, mejor empezar a recolectar latas y botellas para el dinero del reciclaje. A los 12 años y vivía con los Kowalski, descubrí que hacer trabajos esporádicos en el barrio era más rentable que esperar una paga. Para cuando cumplí 18 años, ya tenía una ética de trabajo inquebrantable y cero tolerancia con quienes creían que el mundo les debía algo. Al principio, la universidad era un chiste, no la parte educativa. Ansiaba eso,
Pero intentaba encajar con los chicos que se quejaban de que sus padres les recortaban el límite de sus tarjetas de crédito mientras yo lavaba platos en la cafetería para pagar los libros de texto. Estudié negocios y logística porque sabía que eran habilidades prácticas, cosas que realmente generarían ingresos en el mundo real. Mientras mis compañeros se unían a fraternidades y viajaban a Cancún en vacaciones de primavera, yo trabajaba en 3 empleos de medio tiempo y leía todos los libros de negocios que caían en mis manos. La empresa de logística empezó en mi dormitorio, en segundo año. Nada del otro mundo, solo yo con una laptop destartalada, ayudando a negocios locales a coordinar sus entregas de forma más eficiente. Vi ineficiencias por todas partes y descubrí cómo solucionarlas pagando. Al graduarme, ganaba bastante dinero. No era dinero de Castilla, claro, pero sí lo suficiente para alquilar un apartamento de verdad y comprar comida que no viniera en vasos de plástico. Fue entonces cuando conocí a Talia. Trabajaba en una galería de arte en el centro. No porque necesitara el dinero, obviamente, sino porque papá pensó que le vendría bien tener algún trabajo antes de unirse al negocio familiar. Entré buscando un cuadro para mi nueva oficina, algo que hiciera pensar a los clientes que tenía más experiencia de la que tenía. Ella estaba parada frente a una enorme obra abstracta, con un vestido que probablemente costaba más que mi coche. Y cuando se giró y me sonrió, sentí como si me hubiera caído un rayo. Pareces perdida, dijo, y su voz tenía un tono, como si estuviera realmente interesada en ayudar en lugar de solo hacer su trabajo. Totalmente, admití. No sé nada de arte, pero necesito algo que refleje la imagen de un empresario exitoso en lugar de un tipo que cena cereales. Se rió, una risa de verdad, no la risita fingida que había oído antes de las chicas ricas. Y pasó la siguiente hora mostrándome el lugar, explicándome diferentes estilos y artistas. No me trató con condescendencia ni me hizo sentir estúpido por no saber la diferencia entre impresionismo y expresionismo. Cuando finalmente elegí una pieza, algo asequible pero con clase, insistió en supervisar personalmente la entrega. Ese primer año con Talia fue como vivir un sueño del que temía despertar. Me llamó refrescante y real, dijo que era diferente a los chicos con los que solía salir. Pasábamos horas hablando de todo, mis planes de negocio, su familia, los libros que habíamos leído, los lugares que queríamos visitar. Parecía genuinamente interesada en mi pasado. Me hacía preguntas profundas sobre mi infancia en un hogar de acogida y nunca me hizo sentir que se estaba quedando atrás saliendo con alguien de mi barrio. ¿Pero conocer a su familia? Ahí fue cuando la realidad me golpeó de golpe. Los Castell no solo tenían dinero, sino la riqueza consolidada que conlleva la membresía automática en los clubes adecuados, casas de verano en Martha's Vineyard y la firme convicción de que algunas personas simplemente nacen mejores que otras. Castell Urban Estates llevaba 3 generaciones desarrollando propiedades inmobiliarias de primera en Boston, convirtiendo terrenos baldíos en condominios de lujo y edificios históricos en exclusivos centros comerciales. No solo poseían propiedades, sino que poseían elementos de la identidad de la ciudad. Maurice Castell me trataba como un ejemplar interesante, educado en apariencia, pero con una condescendencia subyacente que dejaba claro que pensaba que yo era una fase de su hija. Me hacía preguntas sobre mi negocio con ese falso interés que usa la gente cuando en realidad solo espera a que dejes de hablar. Qué fascinante, decía después de que le explicara un trato en el que estaba trabajando, con el mismo tono que usarías para elogiar la pintura de dedos de un niño. Pero fue Declan, el hermano menor de Talia, quien realmente me irritó. Recién salido de la escuela de negocios de Harvard con un MBA, nunca había tenido que recurrir a nada más difícil que administrar su fondo fiduciario. Tenía esa forma de mirarme como si fuera una especie de caridad que la hermana de Case había arrastrado a casa. Durante las cenas familiares, hacía pequeños comentarios sobre mi ropa, mi coche y mi pequeño y pintoresco negocio de envíos. Cuando llegué a la fiesta de cumpleaños de Talia con un reloj que me había comprado tras conseguir un contrato especialmente bueno, nada carísimo, solo un Seiko decente que daba la hora. Declan dedicó 20 minutos a hablar de su colección de Rolex y de lo fascinante que era la inversión en relojes vintage. Lo peor fue cómo Talia empezó a cambiar con ellos, no de golpe, y quizá ni siquiera se dio cuenta, pero poco a poco empezó a integrarse de nuevo en su mundo y su forma de pensar. Me corregía la gramática en las cenas. Me sugería que quizá debería invertir en trajes mejores para eventos importantes. Cuando mencioné que quería expandir mi negocio a nuevos mercados, ella sonreía con indulgencia y decía cosas como,
qué ambiciosa eres, cariño. Pero me quedé. Sonreí ante su condescendencia, me reí de las bromas de Declan sobre mis orígenes y fingí no darme cuenta cuando Maurice me presentó a sus socios como Griffin, el amigo de Talia, en lugar de su novio. Me dije que era porque la amaba, y en parte era cierto. Pero, siendo sincero, había otra razón por la que me quedé. Estaba aprendiendo. Cada cena familiar era una clase magistral sobre cómo funcionaba el dinero de antaño. Cada gala benéfica y evento del club de campo era una oportunidad para observar las redes que realmente dirigían esta ciudad. Mientras ellos me observaban con desprecio, yo tomaba notas en silencio sobre sus prácticas comerciales, sus estrategias financieras, sus debilidades, y construía mi propio imperio en la sombra. La empresa de logística creció. Me diversifiqué en la gestión de la cadena de suministro, luego en el almacenamiento y finalmente en el sector inmobiliario comercial. Procuré mantener mi expansión en secreto, utilizando diferentes nombres de empresas y sociedades fantasma. Mientras los Castell se centraban en sus proyectos inmobiliarios tradicionales, yo compraba la infraestructura que los hacía posibles. Cuando Talia y yo nos casamos, 3 años después de aquella primera cena desastrosa, pagué yo mismo la mitad de la boda. No porque me lo pidieran, sino porque quería que supieran que podía hacerlo. La recepción fue en el Hotel Boston Harbor, con 200 invitados, barra libre, música en vivo, de todo. Durante su brindis, Maurice se las arregló para bromear sobre lo afortunado que era de unirme a su familia. Sonreí y levanté mi copa, pero por dentro estaba haciendo cálculos. Ya había empezado a adquirir su deuda a través de empresas intermediarias. Ya había identificado sus propiedades más vulnerables. Ya había iniciado el largo y cuidadoso proceso de posicionarme para quedarme con todo lo que habían construido. Mientras se reían del pobre chico que tuvo suerte, yo me convertía silenciosamente en lo único que jamás esperarían, alguien lo suficientemente poderoso como para destruirlos. Esa noche, entré en mi sala y encontré a Talia acurrucada en el sofá con Sebastián Lack, su nuevo vicepresidente de desarrollo, un chico guapo y de lengua suave con pedigrí de la Ivy League, sin la menor idea de que llevaba años planeando este momento. Sabía que por fin había llegado el momento de dejar de fingir gratitud por su aceptación. Era hora de quitarles todo lo que creían que les pertenecía y hacerles suplicar la clemencia que nunca me habían mostrado. Lo que pasa con pillar a tu mujer siendo infiel es que todos esperan que pierdas la cabeza. Esperan gritos, chillidos, y tal vez algunos muebles tirados por ahí. Lo que no esperan es que te quedes ahí parado exactamente 30 segundos. Memorices cada detalle de la escena y luego subas tranquilamente a empacar tu maletín mientras todo tu mundo se vuelve nítido. Eso fue exactamente lo que hice. Talia llevaba la bata de seda que le había comprado para nuestro aniversario, la que me costó una semana de comida cuando cada dólar contaba. Sebastián se quitó la camisa, luciendo esos abdominales marcados por tener un entrenador personal y suficiente tiempo libre para usarlo. Compartían una botella de vino, del bueno de nuestra bodega, probablemente algo que valía más que el alquiler mensual de la mayoría, y se reían como si no les importara nada. En mi casa. En mi sofá. Bebiendo mi vino. No se me escapó la ironía de que esto ocurriera el mismo día que por fin había conseguido la última pieza del rompecabezas que necesitaba para destruir a su familia. Durante 3 años, había estado pensando a largo plazo, comprando sus deudas a través de empresas fantasma, posicionándome para tomar el control de todo lo que habían construido. Hoy se suponía que sería el día de celebrar en privado, quizás abriendo una buena botella de champán y brindando por la hermosa simetría del conjunto. En cambio, pude ver a mi esposa, con quien llevo 5 años de matrimonio, reírse como una colegiala mientras las manos de otro hombre exploraban territorio que antes era mío. Pero esto es lo que pasa con crecer sin nada. Te enseña que las reacciones emocionales son lujos que no te puedes permitir. Cuando tienes 8 años y tu familia de acogida te dice que no son los adecuados y que necesitas empacar tus cosas de nuevo, aprendes a compartimentar. Cuando tienes 16 años y te vas del sistema sin un lugar a donde ir, aprendes que sobrevivir requiere mantener la mente despejada incluso cuando te rompen el corazón. Así que observé durante 30 segundos, lo justo para que la imagen se me quedara grabada en la memoria. Luego me di la vuelta y subí a mi oficina en casa. El maletín ya estaba casi lleno, documentos financieros, contratos, las llaves de cajas de seguridad que desconocían. Añadí la última pieza,
una carpeta con todas las pruebas que había recopilado a lo largo de los años sobre las vulnerabilidades financieras de Castile Urban Estate, extractos bancarios obtenidos por vías perfectamente legales, registros públicos que pintaban la imagen de una empresa que vivía por encima de sus posibilidades, documentos de préstamos que demostraban su verdadero apalancamiento. También cogí algo más, una foto enmarcada de mi escritorio. No era de Talia y yo el día de nuestra boda, sino de mi abuela, la única persona que realmente se había preocupado por mí antes de que aprendiera a dejar de necesitar a nadie. Murió en mi último año de universidad, justo antes de que todo empezara a despegar para mí. Mantuve su foto en mi escritorio como recordatorio de mis orígenes y porque nunca quería volver atrás. Al ver su rostro arrugado y sus ojos bondadosos, casi podía oír su voz. Griffin, cariño, a veces el universo te da justo lo que necesitas, justo cuando lo necesitas, aunque no te sientas bien. Gracias, abuela. Ahora mismo no lo siento como un regalo, pero empiezo a ver las posibilidades. Cerré el maletín, me ajusté la corbata y bajé las escaleras. Talia y Sebastián estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera notaron mi paso por la sala de camino a la cocina. Me preparé un café, bueno, de grano importado que costaba $30 la libra, y me senté en la isla de la cocina a repasar mi plan una vez más. Exactamente a las 11:47, llamé a mi abogado, Marcus Feinberg. Marcus había estado conmigo desde el principio, cuando era solo un niño con grandes sueños y una empresa de logística en rápido crecimiento. Había gestionado todos los acuerdos importantes que había cerrado, y lo que es más importante, era una de las pocas personas que conocía a fondo lo que había estado construyendo entre bastidores. ¿Griffin? Dios mío, es casi medianoche. ¿Qué pasa? No pasa nada, Marcus. Todo está perfecto. Necesito que prepares el papeleo para mañana por la mañana. ¿Todo? Hubo una pausa. Marcus llevaba meses esperando esta llamada, pero podía oírlo procesar las implicaciones. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. ¿Italia? Miré hacia la sala, donde oía la risa de mi esposa mezclándose con la voz de otro hombre. Talia tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Después de colgar, me serví una copa de ese vino tan caro, mejor que lo disfrutara una última vez, y subí a acostarme, solo, obviamente, ya que mi esposa estaba ocupada. Puse el despertador a las 6 de la mañana y dormí mejor que en meses. El helicóptero aterrizó en el jardín delantero exactamente a las 8 de la mañana. Lo había organizado hacía 3 días, en cuanto supe que las últimas piezas estaban encajando. El piloto era un tal Tommy Reeves, quien dirigía un servicio de vuelos charter desde el aeropuerto Logan. Es militar, discreto y completamente indiferente a los barrios ricos ni a sus habitantes. Perfecto para lo que necesitaba. El sonido de las aspas del rotor cortando el aire matutino era tan fuerte que despertó a medio vecindario. Ya estaba vestido, con mi mejor traje, el que había estado guardando para ocasiones especiales, y tenía el maletín en la mano cuando oí movimiento abajo. Griffin, la voz de Talia, confundida y ligeramente asustada. Griffin, ¿qué demonios es ese ruido? Bajé las escaleras tranquilamente, mirando el reloj. Justo a tiempo, a través de las ventanas de la sala, vi a los vecinos empezando a reunirse en sus jardines, señalando y tomando fotos con sus teléfonos. La señora Henderson, de la casa de al lado, lo grababa todo en su iPad. Perfecto. Talia salió a trompicones de la sala con esa bata de seda, el pelo revuelto. Sebastián no estaba a la vista, probablemente escondido en el baño como el cobarde que era. ¿Qué pasa?, preguntó, teniendo que alzar la voz por encima del ruido del helicóptero. Le sonreí, con la misma sonrisa tranquila y controlada que había perfeccionado durante 8 años de la condescendencia de su familia. Voy a trabajar. ¿En helicóptero? Griffin, ¿te has vuelto loco? Los vecinos van a pensar. Los vecinos pueden pensar lo que quieran, dije, dirigiéndome a la puerta. Para cuando vuelva, esto ya no será nuestro problema. ¿Qué quieres decir con eso? Me detuve en la puerta, maletín en mano, y miré a mi esposa, con quien llevo 5 años casado. La mujer que me había llamado refrescante cuando nos conocimos. La mujer que poco a poco había aprendido a avergonzarse de mis orígenes.
La mujer que ahora llevaba la bata que le había comprado mientras tenía una aventura con otro hombre en la casa que yo había pagado. Ya lo resolverás, dije. Luego caminé hacia el helicóptero, subí y le dije a Tommy que me llevara al centro de Boston. Al despegar, miré hacia abajo, a la casa que había sido mi hogar durante 3 años. Talia estaba de pie en la puerta, con la bata apretada, mirándonos con una expresión que nunca antes había visto. Ya no había confusión. ¿Miedo? Chica lista. Por fin empezaba a entender. 15 minutos después, Tommy nos dejó en la azotea del edificio que albergaba la sede corporativa de Castell Urban Estate. El mismo edificio donde Maurice tenía su oficina con vistas al puerto de Boston. El mismo edificio donde Declan tenía su escritorio de caoba y su colección de pisapapeles antiguos. El mismo edificio donde Sebastián Lac había sido ascendido a vicepresidente de desarrollo hacía apenas 6 meses. Entré en su sala de juntas exactamente a las 8:47, con el maletín en la mano y una sonrisa en el rostro. Todos estaban allí para la reunión mensual de la junta. Maurice, Declan, Sebastián y otros 3 ejecutivos cuyos nombres nunca me había molestado en aprender porque estaban a punto de volverse irrelevantes. La sorpresa que vieron al entrar casi valió la pena por los 8 años de humillación que había soportado. Buenos días a todos, dije, dejando mi maletín sobre la pulida mesa de conferencias. Perdón por llegar tarde. El tráfico era un infierno. Maurice fue el primero en encontrar la voz. Griffin, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Abrí mi maletín y saqué la carpeta que había preparado. Marcus había hecho un trabajo magnífico. Todos los documentos estaban perfectamente organizados. Cada firma debidamente notariada. Cada detalle legal, absolutamente hermético. Estoy aquí por la misma razón que tú, dije. Para hablar del futuro de Castell Urban Estate. Miré a mi alrededor, estableciendo contacto visual con cada uno de ellos. Sebastián ni siquiera podía mirarme directamente. Cobarde. Señores, dije, me complace informarles que, a las 9 de la mañana, poseo el 73% de esta empresa. El silencio que siguió fue hermoso. Se podría haber oído caer un alfiler sobre esa gruesa alfombra persa. Marcus apareció en la puerta justo a tiempo, con su propio maletín y una expresión seria que indicaba que las horas facturables estaban a punto de salirle muy caras a alguien. Mediante una red de holdings y la adquisición estratégica de deuda, dijo Marcus, repartiendo copias de la documentación a todos los presentes, mi cliente ha adquirido la participación mayoritaria en Castell Urban Estate y todas sus filiales. Me levanté y me ajusté la corbata, el mismo gesto que había hecho 1000 veces en esta sala mientras me miraban con desprecio. Están todos despedidos, dije, mirando a Sebastián por último. Seguridad los acompañará a la salida. Te enviaremos tus pertenencias. Entonces me giré hacia la ventana, contemplando la ciudad que estaba a punto de ayudar a remodelar. Ah, y por cierto, Talia, dije, aunque no estaba allí para oírlo, nuestras cuentas están cerradas, la casa está hipotecada a mi nombre y los papeles del divorcio llegarán esta tarde. ¿Lo mejor? Apenas estaba empezando. La noticia se difundió primero en Twitter, porque claro que sí. La señora Henderson, de al lado, la del iPad que grabó mi partida en helicóptero, había publicado un vídeo con la leyenda, vecino acaba de salir a trabajar en helicóptero esta mañana. ¿Qué clase de trabajo tiene este tipo? Al mediodía, tenía 12.000 visitas y la gente comentaba teorías que iban desde narcotraficante hasta agente secreto del gobierno. Entonces, los periodistas económicos se enteraron. A las 2, el Boston Business Journal publicó el titular: Empresa local de logística realiza una adquisición hostil del imperio familiar de su esposa. A las 4 de la tarde, The Globe publicaba de acogida a fortuna, la historia de Griffin Morrow. Y a las 6 de la tarde, un genio de la revista New York había acuñado la frase que me perseguiría durante los siguientes 6 meses: huérfano convertido en magnate destruye el imperio de su esposa de la noche a la mañana. Estaba sentado en lo que antes era la oficina de Morris, ahora mi oficina, viendo la cobertura en 3 canales de noticias diferentes cuando Marcus entró con una sonrisa más grande que el río Charles. Eres tendencia en redes sociales, dijo, dejando una pila de documentos legales que necesitaban mi firma.
Número 3 a nivel nacional, justo detrás de la ruptura de un famoso y un vídeo de un gato tocando el piano. Fantástico, murmuré, firmando otra transferencia de activos. Siempre quise ser famoso por arruinar mi matrimonio y destruir a mis suegros en una misma mañana. No seas modesto, dijo Marcus, lleva 3 años planeándolo. La ejecución fue impecable. Cada adquisición fue legal, cada compra de deuda fue legítima, cada contrato fue irrefutable, no tenían ninguna base sólida. Tenía razón, por supuesto, había sido meticuloso en mantenerme dentro de la ley. Cada empresa fantasma contaba con la documentación correcta, cada compra de préstamos se había realizado por los canales correctos, cada maniobra de adquisición hostil se había ejecutado con precisión quirúrgica. Los Castell podían odiarme todo lo que quisieran, pero no podían demandarme. Eso no les impidió intentar otras estrategias. La primera llamada llegó a las 6:23. Declan parecía haber estado llorando, lo cual, sinceramente, fue más satisfactorio de lo que me gustaría admitir. Griffin, por favor. Podemos llegar a un acuerdo. Tenemos que llegar a algún acuerdo. Sí, le dije. Se llama desempleo. He oído que McDonald's está contratando. Esto es una locura. No puedes destruir un negocio familiar entero solo por estar enojado con Talia. Mírame. Colgué y bloqueé su número inmediatamente. 30 segundos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era la propia Talia. Griffin, sé que estás enfadado. Enfadado, interrumpí. Talia, la ira es lo que sientes cuando alguien te cierra el paso en el tráfico. Esto es algo completamente distinto. Cometí un error. Estaba borracho, me sentía solo, lo estaba. Te estabas acostando con otro hombre en nuestra sala, dije con voz tranquila. En nuestro sofá, bebiendo vino. En nuestra casa que yo pagué. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Entonces oí algo que nunca le había oído a Talia Castell en todos los años que la conocía. Estaba llorando. No eran las lágrimas bonitas y delicadas que usaba para obtener compasión. Eran sollozos feos y desesperados. Por favor, susurró. Sé que te lastimé. Sé que no merezco perdón. Pero mi familia no merece esto. Mi padre trabajó toda su vida para construir esta empresa. Tu padre trabajó toda su vida para mantener lo que construyó su abuelo. ¿Corregí? Hay una diferencia. Y tienes razón. No mereces perdón. Ellos tampoco. ¿Qué quieres de mí? Era una pregunta justa, y me la había estado haciendo todo el día. ¿Qué quería? La respuesta obvia era venganza, y sin duda la estaba consiguiendo. El apellido Castell quedaría asociado para siempre con su espectacular caída. Su posición social en la élite de Boston quedó prácticamente destruida. Su imperio empresarial ahora era mío y podía hacer lo que quisiera con él. Pero mientras estaba sentado en la vieja silla de Morris, mirando las luces de la ciudad que empezaban a centellear en la creciente oscuridad, me di cuenta de que la venganza no era en realidad lo que más deseaba. Quiero que entiendas algo, le dije. Durante 8 años, intenté ganarme el respeto de tu familia. Sonreí durante sus bromas sobre mis orígenes. Fingí no darme cuenta cuando me trataban con condescendencia. Me mordí la lengua cuando tu hermano hacía comentarios sobre mi ropa, mi coche o mi pequeño y pintoresco negocio. Hice todo eso porque te amaba. Y pensé que si me esforzaba lo suficiente, si demostraba mi valía, con el tiempo me aceptarían. ¿Y lo hicieron? No, no lo hicieron. Y tú tampoco. ¿Sabes por qué lo sé? Porque la noche que se burlaron de mis padres muertos, en mi propia casa, en una cena que yo pagaba, te reíste con ellos. De verdad te reíste. Podía oírla llorar con más fuerza, pero aún no había terminado. Esa noche me di cuenta de que nunca me quisiste. Te encantaba la idea de arreglarme. Te encantaba tener un proyecto, un diamante en bruto que pudieras pulir y presumir con tus amigos. Pero siempre te avergonzaste de dónde venía. Y nunca ibas a dejar que lo olvidara. Eso no es verdad. Es verdad. ¿Y saben qué es lo más jodido? Mientras todos ustedes me menospreciaban, yo,
silenciosamente, alcanzaba más éxito del que ninguno de ustedes jamás soñó. Soy dueño de la mitad de las cadenas de suministro de esta ciudad. Controlo las redes logísticas que hacen posible el desarrollo de su familia. He estado construyendo un imperio mientras tú creías que solo era una campesina afortunada que se casó con alguien de clase alta. La línea se quedó en silencio, salvo por sus sollozos ahogados. Griffin, dijo finalmente, hay algo que necesito decirte. Sobre Sebastián. Sobre un niño. Eso me dejó paralizado. En toda mi planificación, en toda mi cuidadosa preparación para este momento, nunca había considerado esa posibilidad. ¿Qué niño? Se llama Elian. Tiene 6 años. Sebastián es su padre. Sus palabras me impactaron. Talia tuvo un hijo. Con Sebastián. Un niño de 6 años cuya existencia desconocía por completo. ¿Dónde está? Con mi tía Catherine en Providence. Ella me ha estado ayudando a criarlo. ¿Sebastián? Sebastián se fue cuando le dije que estaba embarazada. Regresó hace unos meses y dijo que quería volver a intentarlo. Fue entonces cuando las cosas volvieron a empezar entre nosotros. Mi mente estaba acelerada, intentando procesar esta información y encajarla con todo lo que creía saber sobre mi esposa, mi matrimonio, mi vida entera durante los últimos 6 años. ¿Llevas 6 años con un hijo y nunca me lo dijiste? Tenía miedo. Mi familia ya estaba decepcionada conmigo por haberme embarazado de alguien que no era mi marido. No sabía cómo explicárselo. Alguien que no era tu marido. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. Talia, ¿cuándo nació exactamente este niño? Otra larga pausa. Entonces, con una voz tan baja que apenas pude oírla. 14 de febrero de 2018. Hice los cálculos. Para entonces, llevábamos 2 años casados. Me había estado engañando casi desde el principio de nuestro matrimonio y tuvo un hijo con otro hombre mientras estuvo casada conmigo. Antes de que pudiera responder, mi otra línea empezó a sonar. El número de Marcus. Me tengo que ir, le dije a Talia. Griffin, espera. Me cambié a la otra línea. ¿Qué pasa, Marcus? Tenemos un problema. Maurice Castell está en el hospital. Sufrió un infarto masivo hace 1 hora. Está en cuidados intensivos en el Hospital General de Massachusetts. Cerré los ojos y me froté las sienes. Esto no formaba parte del plan. Destruir el negocio de alguien era una cosa. Ser responsable de mandarlo al hospital era algo completamente distinto. ¡Qué mal! Mal. Sus médicos no están seguros de que vaya a sobrevivir la noche. Miré por la ventana la ciudad que conquisté en un solo día, el imperio que construí de la nada, la venganza que ejecuté con precisión quirúrgica. Todo por lo que trabajé. Todo lo que planeé. Todo lo que había soñado durante 3 años. Y ahora había un hijo. Un niño de 6 años llamado Elion que existía porque mi esposa me había estado engañando más tiempo del que me había dado cuenta. Y había un anciano en una cama de hospital, luchando por su vida porque yo había destruido todo lo que había construido durante toda su vida. Se suponía que este sería el mejor día de mi vida. Entonces, ¿por qué sentía que me ahogaba? El Museo Infantil de Providence era probablemente el último lugar donde esperaba que mi visión del mundo cambiara por completo, pero la vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Había conducido hasta Rhode Island la mañana después del infarto de Morris, en parte porque necesitaba ver a la niña que Talia me había ocultado durante 6 años, y en parte porque necesitaba salir de Boston antes de que el circo mediático se intensificara. Catherine Rossi, la tía de Talia, al parecer, la mujer que había estado criando al hijo secreto de mi esposa, vivía en una casa victoriana en la zona este que parecía sacada de un cuadro de Norman Rockwell. Valla blanca, rosales, todo lo necesario. Abrió la puerta con un delantal floreado, como si hubiera salido de un libro de cocina de los años 50. Debe ser Griffin, dijo, y no había ningún juicio en su voz, lo que sinceramente me sorprendió. Después de 8 años de que la familia Castell me tratara como un interesante experimento científico, me había acostumbrado a que me evaluaran en cuanto entraba en una habitación. Señora Rossi, gracias por aceptar verme.
Por favor, llámeme Catherine y gracias por venir. Elión ha estado preguntando por usted desde que Talia le dijo que podría visitarnos. Eso me dejó paralizado. Ella le habló de mí. Catherine sonrió, pero con cierta tristeza. Cariño, ese niño lleva años preguntando por su padre. Cuando Sebastián desapareció, Talia estaba desconsolada y asustada. Le dijo a Elión que su papá tuvo que irse a trabajar, pero que algún día podría haber alguien más que pudiera ser como un padre para él. Me condujo a la sala, que era justo lo que se esperaba de una mujer que se había pasado la vida cuidando niños ajenos. Juguetes organizados en contenedores ordenados, libros infantiles apilados por todas partes y obras de arte, claramente hechas por pequeñas manos, pegadas con cinta adhesiva al refrigerador. Está arriba preparándose, dijo Catherine. Debo advertirte que está nervioso. Lleva una hora cambiándose de camisa, intentando decidir qué le daría la mejor impresión. Antes de que pudiera responder, oí pasos en las escaleras, seguidos de una voz que me oprimió el pecho de una forma inesperada. Tía Catherine, ¿esta camisa me hace parecer responsable? Me di la vuelta y vi por primera vez a Elión Castell, y te juro que fue como ver una foto mía a esa edad. El mismo pelo oscuro que se negaba a quedar liso por mucho que lo peinaras. La misma expresión seria, como si estuviera constantemente intentando entender cómo funcionaba el mundo. Los mismos ojos verdes que parecían ver demasiado para alguien tan joven. Pero había algo más allí, algo que reconocí pero que casi había olvidado. Esperanza. El tipo de esperanza desesperada y cuidadosamente guardada que los jóvenes del sistema aprenden a llevar consigo como un secreto. Llevaba una camisa de botones que le quedaba un poco grande, azul marino con finas rayas blancas, y era evidente que se había asegurado de que estuviera bien metida en el pantalón. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con lo que parecía media botella de gel, y llevaba una pequeña carpeta manila como si fuera a una entrevista de trabajo. Debes ser Griffin, dijo, acercándose con esa formalidad que te parte el corazón porque sabes exactamente de dónde viene. Soy Elión. Mucho gusto en conocerte. Extendió la mano para estrecharme la suya, y noté que tenía las uñas mordidas hasta la piel. Un hábito nervioso que recordaba bien de mi infancia. Un placer conocerte también, Elión, dije, arrodillándome para que estuviéramos a la altura de los ojos. ¡Qué camisa tan elegante! Sonrió radiante ante el cumplido, y parte de su formalidad se desvaneció. La tía Catherine me ayudó a elegirla. Dijo que la primera impresión es importante. Tiene toda la razón. ¿Qué hay en la carpeta? Mi boleta de calificaciones y unos dibujos que hice. Pensé que querrías verlos. Hizo una pausa y luego añadió con la sinceridad que solo los niños de 6 años pueden mostrar, soy muy buen estudiante y puedo prepararme mi propio desayuno. Dios mío. Este niño estaba en una entrevista para ser adoptado. Catherine debió notar algo en mi expresión, porque de repente encontró una excusa para estar ocupada en la cocina, dejándonos solos. Elión se sentó en el sofá junto a mí y abrió su carpeta con cuidado. Esta es mi boleta de calificaciones del semestre pasado, dijo, entregándome un papel como si estuviera presentando pruebas en un tribunal. Saqué solo sobresalientes, excepto en la caligrafía, pero la señora Peterson dice que eso es normal para los chicos de mi edad. La boleta de calificaciones fue impresionante. Demuestra una notable capacidad para resolver problemas y no teme hacer preguntas reflexivas. Elión tiene una madurez que va más allá de su edad y suele ayudar a otros estudiantes cuando tienen dificultades. Esto es realmente impresionante, Elión. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Gracias. Luego sacó una pila de dibujos. Estos son algunos dibujos que hice. Este es nuestra casa, este es el jardín de la tía Catherine, y este. Dudó, sosteniendo un dibujo que me hizo un nudo en la garganta. Era la foto de un hombre y un niño de pie frente a lo que parecía un edificio con muchas ventanas. El hombre llevaba traje y corbata, y el niño le cogía de la mano. En la parte inferior, con una letra cuidada de un niño de 6 años, decía, mi nuevo papá y yo en el trabajo. Sé que tienes una gran empresa, dijo Elión, sin mirarme a los ojos. La tía Catherine me enseñó las fotos del periódico. Pensé que tal vez algún día podrías enseñarme tu oficina. Me quedé mirando ese dibujo un buen rato, intentando procesar lo que sentía.
Este niño inteligente, esperanzado y resiliente, había estado soñando con tener una figura paterna que lo llevara al trabajo, que estuviera orgulloso de él, que se quedara a su lado. Elión, dije finalmente, ¿qué te dijo tu madre sobre por qué quería conocerte? Jugueteó con la esquina de su carpeta. Dijo que ella y papá Sebastián tenían algunos problemas y que tal vez podrías ayudarme a cuidarme. Dijo que eres muy inteligente y exitoso, y que tal vez quieras ser mi nuevo papá. La forma en que mencionó a papá Sebastián dejó claro que Sebastián había estado en su vida tan recientemente que Elión lo recordaba, lo que significaba que este niño ya había sido abandonado una vez por su padre biológico. ¿Qué te parece?, pregunté. De verdad, siempre. Me da miedo que no te caiga bien, dijo en voz baja. Papá Sebastián dijo que quería ser mi verdadero padre, pero luego se fue. La tía Catherine dice que no es mi culpa, pero sigo pensando que tal vez si hubiera sido mejor en los deportes o si no hubiera hecho tantas preguntas. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Este niño cargaba con los mismos miedos que yo había vivido toda mi infancia. Que, de alguna manera, si tan solo pudiera ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente callado, tal vez alguien querría quedarse conmigo. Elión, mírame. Esperé hasta que me miró a los ojos. No tienes nada malo. Nada que pudieras hacer o dejar de hacer haría que alguien no te quisiera. A veces los adultos toman malas decisiones que no tienen nada que ver con los niños. De verdad, de verdad. ¿Y sabes qué? Creo que haces justo el número correcto de preguntas. La gente inteligente pregunta. Él sonrió. Una sonrisa sincera esta vez, en lugar de su sonrisa nerviosa de entrevista. Puedo hacerte una pregunta, dijo. Rayos. Si fueras mi papá, ¿me enseñarías negocios? Quiero aprender a ganar dinero para poder cuidar de la tía Catherine cuando envejezca. Y entonces lo supe. Al ver a este niño de 6 años que ya pensaba en cuidar de sus seres queridos, que era lo suficientemente inteligente como para sacar sobresalientes y lo suficientemente amable como para ayudar a sus compañeros con dificultades, que había sido abandonado por su padre biológico pero aún tenía la esperanza de soñar con encontrar uno nuevo, supe que quería ser la persona que él anhelaba. Sí, dije. Creo que podría enseñarte algunas cosas sobre negocios. La sonrisa que se dibujó en su rostro era más brillante que cualquier victoria corporativa que haya logrado. ¿Significa eso que quieres ser mi padre? Miré a este chico extraordinario que, de alguna manera, existía gracias a la peor traición de mi matrimonio y comprendí que a veces el universo te da justo lo que no sabías que necesitabas. Sí, Elian. Creo que me gustaría mucho. Se abalanzó sobre mí y me dio un abrazo que casi me derriba. Y por primera vez en mi vida, entendí lo que la gente quería decir cuando hablaba de amor incondicional. «Puedo llamarte papá», susurró contra mi hombro. «Si quieres, papá», dijo, probando. Y más fuerte, papá. Y así, todo lo que creía saber sobre venganza, justicia y lo que quería de la vida se trastocó por completo. Ya no estaba solo destruyendo a los Castell. Estaba construyendo algo nuevo. Sebastián Lac apareció en mi oficina a la mañana siguiente con el aspecto de haber dormido en su coche y pasado la noche ensayando excusas. Su pelo, normalmente perfecto, estaba despeinado. Su traje caro estaba arrugado y tenía esa mirada hundida que da a saber que tu vida está a punto de estallar. Cuando mi asistente Janet me llamó para avisarme que estaba aquí, casi me dio pena. Casi. Que pase. Se lo dije. Y Janet, retén todas mis llamadas. Esto no tardará mucho. Sebastián entró en mi oficina, la antigua oficina de Morris, que ya había empezado a redecorar, como un hombre que se dirige a su propia ejecución. Había sido guapo en su día, lo notaba. El típico chico guapo de instituto que se había pasado la vida arrastrándose por su belleza y sus conexiones familiares. Pero cualquier encanto que hubiera usado para seducir a mi esposa ya no estaba. Parecía desesperado, acorralado y completamente perdido. Griffin, dijo, intentando esbozar una sonrisa que no le llegó a los ojos. Gracias por aceptar verme. Siéntate, Sebastián. Señalé la silla frente a mi escritorio.
La misma silla donde me había sentado en incontables reuniones con Morris, fingiendo agradecer cualquier muestra de respeto que me ofrecieran. No se me escapó la ironía de que ahora era Sebastián quien estaba sentado allí, con el sombrero en la mano. Se sentó con cuidado, como si temiera que la silla explotara. Mira, sé que esta situación es complicada, pero creo que podemos encontrar una solución que beneficie a todos. De verdad. Me recosté en mi sillón de cuero y lo observé. De cerca, pude ver que era más joven de lo que pensé al principio. Probablemente 28, 29 como mucho. Lo suficientemente joven como para creer que su encanto y buenas intenciones podrían arreglar el desastre que había creado. Dime, Sebastián, ¿qué crees que me beneficiaría exactamente en esta situación? Bueno, obviamente el acuerdo comercial es entre tú y los Castell. No pretendo interferir en eso. Pero en cuanto a Elian, su voz se apagó, aparentemente dándose cuenta de que se estaba metiendo en un campo minado. Sí, hablemos de Elian. Abrí la carpeta manila que había preparado la noche anterior. Marcus había trabajado hasta las 3 de la mañana recopilando todo lo que pudimos encontrar sobre Sebastián Lack, y lo que descubrimos fue aún peor de lo que esperaba. Dime, Sebastián, ¿es Lack tu verdadero apellido? Se le puso pálido. No sé a qué te refieres. Digo que Sebastián Lack no existe. Sebastián Larkin, en cambio, es otra historia. Saqué el primer documento de la carpeta. Nació en Hartford, Connecticut. Te graduaste de la UConn, no de Harvard, como les dijiste a los Castell. Trabajé en 3 empresas de desarrollo diferentes antes de este trabajo, y te despidieron de las 3. Saqué otra hoja. Baster & Associates en Hartford. Despedido por falsificar informes de impacto ambiental. Morrison Development en New Haven. Despedido por tener una aventura con la esposa del jefe. Steinberg Properties en Stanford. Despedido por malversación de fondos de cuentas de clientes. A Sebastián le temblaban las manos. Esos son malentendidos. Nunca me acusaron de nada. Porque fuiste lo suficientemente inteligente como para desaparecer antes de que pudieran presentar cargos. Saqué el último documento. El que más tiempo le había llevado al investigador de Marcus encontrar. Y luego está el asunto de Jennifer Walsh en Hartford. ¿Te acuerdas de Jennifer, Sebastián? Tenía 23 años. ¿Camarera en ese restaurante cerca de tu apartamento? La que quedó embarazada después de tu desaparición. Su rostro palideció por completo. ¿Cómo? Igual que me enteré del fraude ambiental que encubriste para Morrison Development. Igual que me enteré del dinero que robaste de Steinberg Properties. Igual que descubrí que Lack no es tu verdadero nombre y que Harvard nunca había oído hablar de ti. Me incliné hacia adelante con la voz perfectamente serena. Me ocupo de saberlo todo sobre la gente que se mete con mi familia. ¿Tu familia? Se rió, pero sonó más como un sollozo. Griffin, ella no es tu familia. Elion no es tu hijo. Todo esto es solo una elaborada fantasía de venganza, porque pillaste a tu esposa engañándolo. Tienes razón, dije. Elion no es mi hijo. Todavía. Pero lo será. Y ahí es donde entras tú. Saqué los papeles de adopción que Marcus había preparado, junto con un documento que legalmente cancelaría todos los derechos parentales de Sebastián. ¿Vas a firmar estos papeles, Sebastián? Todos. Vas a renunciar a cualquier derecho sobre ese chico. Y luego desaparecerás de su vida para siempre. ¿Y si no? Sonreí de la misma manera que aprendí a sonreír durante 8 años de cenas familiares en Castell. Cortés, controlada y absolutamente letal. Luego hice algunas llamadas. El primero va a la oficina local del FBI en Boston, informándoles sobre sus actividades de fraude ambiental. El segundo va al IRS, con información detallada sobre el dinero que malversó. El tercero va a Jennifer Walsh en Hartford, indicándole exactamente dónde encontrarlo. Sebastián miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Esto es una locura. No puedes robarle el hijo a alguien sin más. No estoy robando nada. Te ofrezco una opción. Puedes firmar estos papeles y marcharte,
O puedes pasar los próximos 20 años en una prisión federal explicándoles a tus compañeros de celda por qué estás ahí. Me recosté en la silla. ¿Qué será? Tomó el bolígrafo con manos temblorosas. Luego lo volvió a dejar. ¿Y qué hay de Elian? ¿Qué le vas a decir de mí? Fue la primera pregunta que hizo, lo que sugería que de verdad le importaba su hijo, y por un instante vi algo que podría ser una emoción genuina en su rostro. Le voy a decir la verdad, dije. Que su padre biológico cometió algunos errores, pero que, cuando realmente importaba, hizo lo correcto. Le diré que firmaste estos papeles porque querías que tuviera una vida mejor de la que le podías dar. Y punto. Desaparezco. Eso es todo. Vuelve a ser Sebastián Larkin o quien sea que seas, y aléjate de Boston. Aléjate de Elian. Aléjate de Talia. Empieza de cero en otro lugar y trata de no arruinarle la vida a nadie. Miró los papeles un buen rato, y pude ver que sopesaba sus opciones. Por un lado, renunciaba a todos los derechos sobre su hijo biológico. Por otro, evitaba la prisión federal y tenía la oportunidad de empezar de cero en otro lugar. Finalmente, tomó la pluma y empezó a firmar. Su firma era temblorosa, pero lo suficientemente legible como para sostenerse en el tribunal. Listo, dijo, devolviendo los papeles al escritorio. ¿Estás contento ahora? Ya casi lo estoy. Se lo dije con sinceridad. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Griffin, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Qué le dirás a Elian de mí cuando crezca? Cuando empiece a preguntarse por qué su verdadero padre lo abandonó. Pensé en el niño de 6 años que me había abrazado tan fuerte ayer, que me había llamado papá con naturalidad, que ya había sido abandonado una vez y tenía la valentía de esperar algo mejor. Le diré que tomaste la decisión correcta en el momento decisivo. Le dije que a veces amar significa dejar ir. Sebastián asintió, y por primera vez desde que entró en mi oficina, parecía que realmente comprendería la magnitud de lo que acababa de suceder. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, creo que estará mejor contigo. Tienes algo que yo nunca tuve. ¿Qué es eso? La capacidad de poner a alguien primero. Después de que se fue, me quedé sentado solo en mi oficina un buen rato, mirando los papeles firmados que legalmente convertían a Elian en mi responsabilidad. Afuera, Boston seguía con su vida, la gente se dirigía al trabajo, los turistas tomaban fotos. La vida continuaba como si el mundo no hubiera cambiado de dirección. Pero para mí, todo había cambiado. Ya no era solo Griffin Morrow, el jefe de logística, ni Griffin Morrow, el hombre que destruyó el imperio de Castilla en un solo día. Iba a ser el padre de alguien. Y por primera vez en mi vida adulta, eso parecía más importante que cualquier negocio que cerrara. Nada te prepara para el momento en que un niño de 6 años entra en tu vida, y de repente todo lo que creías saber sobre ti mismo se pone patas arriba. Había conquistado salas de juntas corporativas, negociado acuerdos millonarios y orquestado la destrucción sistemática de todo un imperio familiar. Pero ver a Elian entrar a mi casa por primera vez con su maletín y su osito de peluche me hizo sentir como si tuviera 17 años otra vez, completamente desorientada y deseando con todas mis fuerzas no arruinarlo todo. ¿De verdad es esta tu casa?, preguntó, de pie en mi recibidor, estirando el cuello para mirar el techo abovedado. Es como un castillo. Ahora es nuestra casa. Lo corregí, y las palabras se sintieron extrañas al salir de mi boca. Nuestra casa. Nuestra vida. Nuestro futuro juntos. Había estado callado durante el viaje desde Providence, aferrado a la carpeta Manila con sus dibujos y haciendo preguntas cuidadosas sobre dónde dormiría y si yo tenía alguna regla que él debiera conocer. Catherine había empacado su ropa en una maleta casi tan grande como él, junto con una caja de libros y otra caja con lo que ella llamaba tesoros, piedras que había coleccionado, certificados de la escuela, un dinosaurio de madera que había hecho en clase de arte. ¿Puedo ver mi habitación?, preguntó, y había algo en su voz que me oprimió el pecho, esperanza mezclada con cautela, como si intentara no emocionarse demasiado por si todo esto resultaba ser temporal. Había pasado los últimos 2 días transformando mi oficina en casa en una habitación infantil, lo que me había llevado a hacer más compras de pánico de lo que me gustaría admitir.
Estuve 1 hora en medio de Target, mirando camas con diseños de coches de carreras y sábanas de superhéroes, dándome cuenta de que no tenía ni idea de que querría un niño de 6 años en su habitación. Al final lo compré todo: literas, un escritorio, estanterías para libros, un puff, estrellas fluorescentes para el techo. La habitación parecía como si hubiera explotado una juguetería, pero la cara de Elian al verlo hizo que cada minuto de vergüenza de mis compras valiera la pena. «De verdad todo esto es para mí», susurró, dejando la maleta con cuidado. «¿Todo?» Recorrió la habitación como si estuviera en un museo, tocándolo todo con delicadeza. El escritorio donde podía hacer los deberes. La estantería que ya había llenado con libros apropiados para su edad sobre negocios y liderazgo. Porque si iba a criar a este niño, iba a entender cómo funcionaba realmente el mundo. El rincón donde había puesto una mesita con bloques de construcción y rompecabezas. «Nunca he tenido mi propia habitación», dijo en voz baja. En casa de la tía Catherine, dormí en el sofá de la sala. Ella se sintió mal, pero solo tenía una habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de todo lo que había pasado esta niña. No solo el abandono de su padre biológico, sino años de incertidumbre, de pasar de un familiar a otro que se preocupaba por él, pero que no podía mantenerlo. Años durmiendo en sofás, agradeciendo la ropa usada y tratando de no ser una molestia para los adultos de su vida. «Bueno, ahora esta es tu habitación», le dije. «Por el tiempo que quisieras». Me miró con esos serios ojos verdes. «Para siempre». «Para siempre». Esa noche, aprendí que ser padre significa que tus propios problemas de repente parecen mucho menos importantes que asegurar que una personita se sienta segura y querida. Elian quería saberlo todo. Cómo funcionaba el lavavajillas, por qué tenía tantos trajes en el armario, si estaba bien usar las toallas buenas del baño. Me preguntó si podía ayudar a preparar la cena, y me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo cocinar algo que un niño de 6 años pudiera comer. Terminamos pidiendo pizza y comiéndola en el suelo de la sala mientras le enseñaba a usar el control remoto del televisor. Cosas básicas que la mayoría de los padres probablemente aprenden poco a poco. Pero estábamos condensando años de vínculo en unas pocas horas. «Griffin», dijo con la boca llena de pizza de pepperoni. «Sí». «¿Puedo llamarte papá ahora?» Sé que lo hice ayer, pero quería asegurarme de que seguía bien. La pregunta me impactó más de lo esperado. Este chico, al que todos los hombres adultos de su vida habían decepcionado, me pedía permiso para confiarme el título más importante que me habían dado. «Sí, amigo. Puedes llamarme papá». Sonrió y volvió a su pizza con naturalidad. Pero para mí, fue como cruzar una línea que ya no podría desviar. Ya no era solo Griffin Morrow. Era el padre de Elian. Las primeras semanas fueron como aprender un idioma extranjero. Tuve que descifrar los horarios escolares, las rutinas para dormir y qué desayuno era adecuado para un niño en crecimiento. Descubrí que Elian tenía una curiosidad natural por todo. Quería entender cómo funcionaban los ascensores, por qué algunas personas eran ricas y otras pobres, cómo había creado mi empresa desde cero. «¿Tenías miedo?», me preguntó una mañana mientras comíamos cereales, «cuando empezabas tu negocio». «Aterrorizado», admití. «Pero a veces tener miedo significa que estás haciendo algo importante». «¿Por eso me adoptaste?» «Porque era importante aunque diera miedo». «Un chico listo». Demasiado listo para su propio bien. Igual que yo a esa edad. Precisamente por eso. Empecé a llevarlo a la oficina los fines de semana. En parte porque necesitaba ponerme al día con el trabajo y en parte porque me había preguntado muchas veces dónde trabajaba. Se sentaba en un rincón de mi oficina con sus deberes o un libro, y de vez en cuando me preguntaba sobre lo que estaba haciendo. El personal de limpieza se acostumbró a ver a un niño serio con una chaqueta que le quedaba grande. Y un maletín que le había comprado, una miniatura del mío. «Señor Morrow», dijo Janet un sábado por la tarde, «ese chico suyo acaba de explicarle el interés compuesto al guardia de seguridad de abajo». ¿Es un problema? Solo si piensa jubilarse pronto y dejar que un niño de 6 años dirija la empresa. Pero la verdadera prueba llegó unas 3 semanas después de que Elian se mudara, cuando Talia llamó y preguntó si podía visitarlo. Había estado en el hospital con su padre, quien aún se recuperaba de un infarto, y sonaba agotada y destrozada de una forma que nunca antes le había oído. «Me gustaría verlo», dijo, «si te parece bien».
Miré a Elian, que estaba construyendo algo elaborado con legos en el suelo de la sala. No es cosa mía. Es cosa suya. Cuando le pregunté a Elian si quería ver a su mamá, su rostro reflejó 6 emociones diferentes en 10 segundos. Confusión, esperanza, miedo, emoción, preocupación y, finalmente, una especie de resignación que lo hacía parecer mucho mayor de 6 años. ¿Intentará llevarme?, preguntó. No, este es tu hogar ahora. Nadie puede sacarte de aquí. Bueno, supongo que me gustaría verla. Talia apareció esa tarde, con aspecto de haber envejecido 10 años en el último mes. Estaba más delgada, su cabello, normalmente perfecto, estaba recogido en una coleta despeinada, y llevaba vaqueros y un suéter en lugar de sus habituales conjuntos de diseñador. Cuando Elian Ra, con la naturalidad y el orgullo con que dijo, «Papá», Talia me miró con una expresión que no supe interpretar. Gratitud, quizás. O arrepentimiento. O simplemente reconocer que así serían las cosas ahora. Pasaron 1 hora juntos en su habitación, mirando sus dibujos y leyendo uno de sus libros nuevos. Cuando llegó la hora de irse, Elian la abrazó para despedirse, pero no le preguntó cuándo la volvería a ver. Ya había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos. Gracias, me dijo Talia en la puerta. Por cuidarlo. Por darle lo que yo no pude. Es un buen chico. Lo es. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Hizo una pausa y miró hacia su habitación. Griffin, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿podrías ayudarle a recordar lo bueno? De mí, me refiero. Cuando crezca y empiece a preguntarse por qué sucedieron las cosas. Pensé en el niño de arriba que me llamaba papá y confiaba en mí para que lo cuidara, que hacía preguntas reflexivas y construía elaboradas ciudades de Lego, y se dormía cada noche con la seguridad de que alguien lo quería. Sí, dije. Puedo hacerlo. Después de que se fuera, Elian bajó y me encontró en la cocina, supuestamente preparando la cena, pero en realidad solo intentaba procesar todo lo sucedido. Papá, dijo, subiéndose a uno de los taburetes de la barra. ¿Estás bien? El hecho de que estuviera pendiente de mí, de que este niño de 6 años ya estuviera aprendiendo a cuidar de sus seres queridos, me hizo darme cuenta de algo importante. No solo le estaba enseñando a desenvolverse en el mundo. Él me estaba enseñando a ser el tipo de persona a la que valía la pena llamar papá. La invitación venía en cartulina color crema con relieve dorado, el tipo de papelería formal que proclamaba la riqueza ancestral y el poder establecido. El Consejo de Liderazgo Empresarial de Boston le invita cordialmente a nuestra ceremonia anual de premios a la excelencia empresarial en el Beacon Hill Country Club. Hace 6 meses, estas mismas personas no me habrían devuelto las llamadas. Ahora me entregaban un premio y me pedían que fuera el orador principal. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Tengo que llevar corbata?, preguntó Elian, de pie frente al espejo de mi habitación mientras lo ayudaba con su smoking en miniatura. Lo había mandado a hacer a medida para la ocasión. No porque necesitara presumir, sino porque cuando tu hijo de 6 años te pregunta si puede ir a tu ceremonia de premios, te aseguras de que luzca como debe ser. Sí, tienes que llevar corbata. Es una cena elegante. ¿Habrá otros niños allí? Probablemente no muchos. ¿Seguro que quieres venir? Podríamos pedirle a la señora Rodríguez que se quede contigo. La señora Rodríguez era nuestra nueva ama de llaves, una abuela de 5 hijos que, al ver mis patéticos intentos de llevar una vida doméstica, decidió salvarnos a ambos del desastre. Quiero ir, dijo con firmeza. Quiero verte recibir tu premio. 3 meses de convivencia me habían enseñado que cuando Elian tomaba una decisión, no tenía sentido discutir. El chico había heredado la misma terquedad que me había traído hasta aquí. Llegamos al Beacon Hill Country Club con estilo. Esta vez no en helicóptero, sino en el nuevo Bentley que me había comprado como regalo de celebración. Los ojos de Elian se abrieron de par en par al entrar por la entrada circular, pasando por los jardines impecablemente cuidados y la casa club de estilo Tudor que había excluido a gente como yo durante más de un siglo. Papá, este lugar es enorme. Sí, amigo. Lo es. El aparcacoches que nos quitó las llaves era el mismo que se negó a aparcar mi Honda destartalado la única vez que Maurice me trajo aquí como invitado hace 5 años. Ahora no me reconoce, claro.
En aquel entonces, yo era solo un don nadie que acompañaba a un miembro de verdad. Esta noche, era Griffin Morrow, director ejecutivo de Morrow Legacy Group, el hombre que revolucionó el mundo del desarrollo inmobiliario de Boston en una sola mañana. Buenas noches, señor Morrow, dijo con la deferencia que exige el dinero. Felicitaciones por tu premio. Gracias. Por dentro, el country club estaba exactamente como lo recordaba. Muebles de madera oscura y cuero, y pinturas al óleo de hombres blancos muertos que probablemente amasaron su fortuna explotando a gente como mis antepasados. El tipo de lugar donde los camareros eran invisibles y las cuotas de socio costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Pero esta noche era diferente. Esta noche, la gente se giró para mirarme cuando entré. No con el desdén apenas disimulado al que me había acostumbrado, sino con algo por lo que había trabajado toda mi vida adulta, respeto. Griffin Richard Steinberg, presidente del Consejo de Liderazgo Empresarial, se acercó corriendo con la mano extendida. Hace 6 meses, este mismo hombre olvidó invitarme a su evento benéfico de verano. ¡Qué alegría verte! Y este debe ser tu hijo. Este es Elian. Dije, poniéndole la mano en el hombro. Elian, le presento al señor Steinberg. Mucho gusto en conocerlo, señor, dijo Elian, estrechándole la mano como le había enseñado. Agarre firme. ¿Contacto? Confianza sin arrogancia. Vaya, qué joven tan educado eres. Griffin, debes estar muy orgulloso. Yo lo estoy. Avanzamos durante la hora del cóctel, y observé cómo quienes me habían tratado como una curiosidad durante años descubrían de repente que siempre habían sido grandes admiradores de mi trabajo. Los mismos ejecutivos que bromeaban sobre mi trayectoria ahora querían hablar de posibles colaboraciones. Las mismas esposas de la alta sociedad que me ignoraban en las galas benéficas ahora elogiaban mi notable transformación. Elian se quedó a mi lado, absorbiéndolo todo con esos penetrantes ojos verdes. Cuando la esposa del alcalde le preguntó qué quería ser de grande, respondió sin dudarlo, un empresario como mi papá. ¿Y qué tipo de negocio te gustaría dirigir? Algo que ayude a la gente, dijo con seriedad. Papá dice que los mejores negocios resuelven los problemas de los demás. Parecía genuinamente encantada, y sentí una oleada de orgullo que no tenía nada que ver con logros corporativos ni éxito financiero. Esta chica lo entendía. Él comprendió que el poder sin propósito era solo presumir. Durante la cena, me encontré sentado en la mesa principal junto a personas que antes me trataban como si fuera un mueble. La jueza Patricia Morrison, quien había presidido más de una disputa comercial relacionada con los Castell. El doctor William Bradford, cuya familia había formado parte de la élite de Boston durante 8 generaciones. Margaret Swain, la columnista de Sociedad que una vez me describió por escrito como una interesante incorporación al círculo social de la señorita Castell. Griffin, dijo el juez Morrison mientras saboreaban el salmón. Tengo que preguntar, ¿cómo lo hiciste? La adquisición de Castell, quiero decir. Fue brillante, pero nunca habría predicho algo tan completo. Paciencia, dije simplemente, y atención al detalle. Se rumorea que lo llevabas planeando años. Y es cierto. Se rió, pero con genuina admiración. Bueno, tengo que respetar la ejecución. Maurice Castell ha estado subestimando a la gente toda su carrera. Supongo que era inevitable que acabara pasándole factura. ¿Cómo está Maurice?, preguntó el doctor Bradford. Oí que estaba en el hospital. Recuperándose, dije. Poco a poco. Lo que no mencioné fue que había estado pagando sus facturas médicas discretamente. No por culpa. No me arrepentía de lo que había hecho, sino de que destruir el negocio de alguien era una cosa. Dejarlo morir porque no podía pagar el tratamiento era algo completamente distinto. Cuando llegó la ceremonia de premios, Richard Steinberg se levantó para presentarme con el tipo de lenguaje florido que suele reservarse para los dignatarios visitantes. El premio a la excelencia empresarial de este año se otorga a un hombre que personifica el sueño americano. Desde sus humildes orígenes, Griffin Morrow ha construido un imperio empresarial que abarca múltiples industrias y emplea a miles de personas en toda Nueva Inglaterra. Sus innovadores enfoques en la logística y la gestión de la cadena de suministro han revolucionado nuestra concepción del desarrollo comercial.
Pero quizás lo más importante es que nos ha demostrado que el éxito no se trata solo de lo que logras. Se trata de cómo lo logras. El aplauso fue atronador. Aplausos de verdad, no los aplausos educados de golf a los que me había acostumbrado en estos eventos. Al subir al podio, vi a Elian en nuestra mesa, aplaudiendo con más fuerza que nadie, con el rostro radiante de orgullo. Gracias. Me senté frente al micrófono, mirando a una sala llena de personas que llevaban años menospreciándome. Hace 6 meses, algunos de ustedes no me habrían devuelto las llamadas. Esta noche, me dan un premio. Eso no es un comentario sobre cuánto he cambiado. Es un comentario sobre cuánto cambia el poder la percepción de la gente. Unas risas incómodas recorrieron al público. Crecí en un hogar de acogida. Trabajé durante toda mi carrera universitaria lavando platos y limpiando oficinas. Creé mi primer negocio en una residencia universitaria con equipo prestado y mucha determinación. Nada de eso ha cambiado en mí. Lo que ha cambiado es que ahora tengo suficiente dinero e influencia como para que me respeten. La sala estaba completamente en silencio. Pero esto es lo que he aprendido, el respeto no es algo que se da. Es algo que se toma. Y una vez que lo tienes, tienes la responsabilidad de usarlo sabiamente. Miré directamente a Elian, quien me observaba con absoluta atención. Mi hijo me preguntó ayer qué hace a alguien exitoso. Le dije que no se trata de cuánto dinero ganas ni de cuántas empresas tienes. El éxito es construir algo que haga del mundo un lugar mejor del que encontraste. Hice una pausa y miré a mi alrededor una vez más. Hace 8 años, estuve en este mismo club como invitado, intentando demostrar que pertenecía a este lugar. Esta noche, estoy aquí como alguien a quien ya no le importa pertenecer. Me importa construir. Me importa crear oportunidades para personas como yo. Personas que empiezan sin nada y se niegan a aceptarlo como su techo. Los aplausos al terminar fueron diferentes a los de antes. Más lento, más reflexivo. Algunos parecían incómodos, pero otros, sobre todo los ejecutivos más jóvenes, asentían con la cabeza. Después de la ceremonia, mientras nos preparábamos para irnos, Elian me tiró de la chaqueta. Papá, sí, amigo, ese fue un discurso muy bueno. Sonaste como un líder. Gracias. ¿Qué te pareció todo esto? Lo consideró seriamente. Creo que esa gente por fin entiende que eres importante. Pero yo ya lo sabía. Mientras conducíamos a casa por las calles de Boston, Elian se quedó dormido en el asiento trasero, todavía con su pequeño smoking y el programa de la ceremonia de premiación en la mano. Lo miré por el retrovisor y comprendí algo profundo. Había pasado 8 años intentando ganarme el respeto de personas que no lo merecían, pero había ganado algo mucho más valioso, el respeto de un niño de 6 años que creía que podía con todo. Y por primera vez en mi vida, eso me pareció suficiente. 2 años pasaron volando más rápido de lo que esperaba. Elian creció como la hierba, con codazos y un sinfín de preguntas sobre todo, desde el interés compuesto hasta por qué algunos duermen en la calle mientras otros viven en mansiones. A los 8 años, ya leía revistas de negocios y construía ciudades intrincadas con sus legos, cada una con planos de zonificación y modelos económicos. Papá, ¿por qué le pusiste nuestro nombre a la empresa?, me preguntó un sábado por la mañana, sentado en la silla de mi oficina, que aún le quedaba grande. Porque los legados no son cosa del pasado, amigo. Se trata del futuro. Moro Legacy Group se había expandido más allá de lo que había imaginado. Ya no nos limitábamos a la logística. Estábamos desarrollando viviendas asequibles, financiando programas de becas y creando oportunidades para jóvenes que me recordaban a mí. Las propiedades de Castile que había adquirido se estaban convirtiendo en comunidades de ingresos mixtos en lugar de condominios de lujo que solo los ricos podían permitirse. Hice las paces con Maurice visitándolo una vez en el centro de rehabilitación donde estaba aprendiendo a caminar, de nuevo después de su derrame cerebral. Parecía más pequeño de lo que recordaba, frágil de una forma que me recordó que la venganza contra la gente rota no es realmente una victoria. Lo siento, dijo, y supe que lo decía en serio. No lo perdoné. Hay cosas que no se arreglan con disculpas. Pero dejé de cargar con la ira como si fuera un arma. Elian merecía un padre que mirara hacia adelante, no hacia atrás.
5 años después, estaba en el auditorio de la primaria Lincoln viendo a mi hijo, pronunciar el discurso de despedida de su graduación de 6º grado. A los 11 años, Elian tenía mi tenacidad, pero de alguna manera sin las agudezas propias de crecer sin ser deseado. Mi padre me enseñó que al principio la gente puede reírse de ti, dijo por el micrófono con voz firme y clara. Pero cuando construyes, proteges y lideras con propósito, te escuchan. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Este niño que nació como símbolo de la traición de mi esposa se había convertido en lo mejor que me ha pasado. No por lástima ni caridad, sino por amor genuino y respeto mutuo. Mientras los aplausos llenaban el auditorio, miré a los demás padres. Algunos los reconocía de eventos escolares, otros eran desconocidos. Todos orgullosos de sus hijos, todos parte de una comunidad a la que nunca pensé pertenecer. Una vez se rieron de mí, susurré para mí misma, viendo a Elian estrecharle la mano a su directora. Ahora escuchan a mi hijo. Al final, esa fue toda la justicia que necesité. No la toma de control corporativa ni la humillación pública de quienes me hicieron daño. Sino este momento, ver a un chico extraordinario que me llamó papá demostrar que la mejor venganza no es la destrucción. Es construir algo que jamás podrán derribar.